Bienvenido a Health Innovation Summit, un evento virtual de tecnología en salud para hospitales dedicado a equipos de gestión hospitalaria, presentado por Hospisoft, patrocinado por Huawei. Te presentamos a los expertos que conforman nuestro panel de conversación en tecnologías de la salud. Licenciado Luis Guillot, CTO de Soluciones de Gobierno para Huawei en Latinoamérica. Es responsable de la investigación, desarrollo de mercados y definición de estrategias en la región en soluciones de ciudades inteligentes, ciudades seguras, e-health, e-education, entre otras. Licenciado Javier Potes, fundador y director del Consorcio Mexicano de Hospitales desde hace 13 años, grupo de 42 instituciones con la mayor cobertura en el país. Ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud durante 20 años para mejorar la calidad y accesibilidad de la población al sistema de salud. Ingeniero Gustavo Fernández, MBA por la Harvard Business School y CEO de Grupo Torre Médica, empresa líder en servicios de salud en México. Fue administrador general del Centro Médico Puerta de Hierro y 2 veces presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales. Dr. Víctor Medina, especialista en cirugía general, médico endoscopista y director de informática médica en Hospisoft. Máster en Administración de Hospitales y Servicios de Salud y experto en tecnologías de salud y soluciones orientadas al usuario. Además, moderador de este panel. Este no es cualquier webinar. Bienvenido al mejor panel de conversación con expertos en tecnologías de la salud. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos los asistentes a este webinar en el que hemos conjuntado a un grupo de expertos en salud digital para que nos platiquen de algunos temas que son muy importantes en este aspecto a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel México. Le quiero volver a dar la bienvenida a Gustavo Fernández, de Grupo Torre Médica, a Javier Potes, del Consorcio Mexicano de Hospitales, y a Luis Guillot, de Huawei. Bienvenidos sean ustedes y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? ¿Listos? Listos. Muchas gracias, Víctor. Listo, Víctor. Gracias. Perfecto. Gracias por acompañarnos de nuevo y vamos a tocar algunos temas que consideramos que son muy importantes en lo que se refiere a salud digital, e-health, informática en salud, etcétera, ¿no? Vamos a ir pasando por algunas preguntas que consideramos importantes y le vamos a ir dando la palabra a cada uno de ustedes, como habíamos platicado, y vamos a empezar por el tema primario, que es, en general, información en salud. Sabemos que actualmente la información que se genera en cualquier industria, y la salud no sale de este pool, es grande, es inmensa, y cada vez se genera más y va siendo mayor en el mundo. En lo que se respecta a la salud, la Universidad de Stanford en 2017 dijo que para el 2020 íbamos a tener un almacenamiento de hasta 2.3 zettabytes en el mundo de pura información en salud. Se cumplió esta meta y actualmente ya se rebasó con las consecuencias que tiene para toda la industria de la salud. Luis o Javier, quien quiera contestar, ¿cuáles consideran ustedes que sean los impactos más importantes de esta generación de información en la operación de la industria de la salud? Mira, Víctor, te comento. La importancia de toda esta información que se está generando y que se está almacenando es realmente que tengamos la posibilidad de aprovecharla. Digo, de nada nos sirve tener esos grandes almacenes de información si no estamos haciendo las inferencias y las correlaciones de toda la información que estamos generando sobre cada una de las personas y de los pacientes que tenemos. Y aquí es en donde la tecnología funge su mayor parte. Hoy en día, todos los hospitales tienen grandes almacenes con los expedientes clínicos y a menos que tengas un doctor con muy buena memoria, te acuerdes de todo lo que le está pasando a tu paciente. Y digo, si tienes un paciente no hay problema, pero un buen doctor tiene bastantes pacientes como acordarse de todos los detalles. Entonces aquí la tecnología te puede ayudar a eso para cuando llegue tu siguiente paciente y te dice, mira, Luis viene a su consulta la vez pasada, esto es lo que le ha pasado, esto, y te puede empezar a generar esas inferencias de lo que está sucediendo para poderlo atender, para poder resolver los problemas a tu paciente. Pero si lo ves en un sistema de salud, puedes analizar toda la información para poder patrones y tendencias de lo que está sucediendo. Lo que estamos viviendo hoy en día
con esta pandemia, de poder identificar dónde son los focos rojos, dónde se está mejorando, porque tienes la información a la mano y puedes analizar y dónde refocalizar tus esfuerzos para tener el mejor control de lo que está sucediendo. Javier, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, Víctor, con todo gusto. Quisiera diferenciar entre datos e información. ¿Sí? Tenemos almacenada una gran cantidad de datos, tenemos poca información. ¿Sí? La información es la que nos ayuda en un momento dado a tomar decisiones. Los datos son números, o sea, los datos tenemos que analizarlos, tenemos que jugar con ellos para saber qué queremos hacer. Si no sabemos qué queremos hacer con la información, con los datos, la información no existe. Si te pongo el ejemplo, si queremos saber si es necesario poner un semáforo en una esquina, podemos llevar el control de datos de cuántos automóviles pasan por esa esquina. Si no sabemos para qué la queremos, son datos exclusivamente. Oye, pasan 100 carros al día. ¿Ese dato de qué me sirve? Si no sé para qué lo quiero. Entonces, sí es muy importante distinguir entre lo que son exclusivamente datos, que datos tenemos, como dices tú, es una cantidad incalculable de datos, pero tenemos poca información, porque quizás no hemos decidido bien para qué queremos la información. Y en función de eso los datos se vuelven inútiles. Entonces, sí es muy importante, cuando hablemos de información, saber de qué es lo que estamos buscando para saber cómo sacar los datos adecuados y que nos sirvan realmente a un propósito. Totalmente de acuerdo, Javier. Si nos vamos a la pirámide de la información, abajo están los datos y luego la información y luego el conocimiento y luego la sabiduría. Si no sabemos sacarle, extraer lo importante a los datos, pues nos quedamos nada más con numeritos, ¿no? Ceros y unos. Gustavo, cuando ya tienes datos, ya tienes información y generas conocimiento, ¿cómo le sirve a un hospital tener todo este acopio de información y de conocimiento para tomar decisiones? Mira, yo creo que le sirve para dos cosas, o se generan dos fenómenos cuando ya el hospital tiene datos y cierta información como la clasifica Javier. La primera es que transparenta el actuar de todos los involucrados en el sistema del hospital, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué decisiones tomamos y afectaron a los pacientes? ¿Qué decisiones administrativas hizo el contador? O sea, lo transparenta y lo hace muy democrático el saber qué pasa en el día a día de mi lugar hospitalario. Eso yo lo veo positivo. Pero la otra cosa que pasa es que genera cautela, dado que todo se queda grabado, todo el actuar de todos los actores del hospital, cuando ya tienes esa información y ya sabes qué está pasando, genera cautela entre los actores de decir, oye, me muevo, no me muevo, o tomo ciertas decisiones, los demás entes del hospital van a saber qué está pasando conmigo. Eso también genera cuando ya tienes información, ya la gente lo puede aprovechar, pero también siente que se tiene que defender de ciertas acciones, y esas son las dos dinámicas que yo veo cuando ya hay mucho análisis de información en el ambiente hospitalario, ¿no? De acuerdo, ¿no? Genera conocimiento, pero también genera cautela para la responsabilidad del uso de la información, ¿no? Así es. Y si estamos yendo hacia el objetivo de tener información, surge una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál sería entonces la necesidad de digitalizar un hospital? A ver, yo te diría que yo no lo veo ya como necesidad de digitalizar. Para mí ya esta gran cantidad de datos que maneja Luis y que dice Javier, ya es una herramienta de trabajo. O sea, ya no es el de, oye, ¿estaré en papel o estaré en digital? Para mí los datos electrónicos y todos los procesos que llevamos a través de electrónicos, para mí es una herramienta más como utilizamos sistemas de control, contabilidad o análisis de información estadística. O sea, ya es parte del actuar normal de una institución de salud el manejar datos digitales, ¿no? Ya no podemos estar aislados del mundo digital. Algunos estaremos más avanzados o estaremos más atrasados, pero es una realidad que ya tienes que estar, ¿no? Desde temas que te obligan por temas de gobierno o temas de legislación en la que tienes que entregar datos, hasta tu día a día de seguimiento de los pacientes, hasta los que quieren ver el negocio en sí, tiene que estar embebido este tema digital, ¿no? Ya no es una moda, ¿no? Es una necesidad. A eso íbamos cuando sabemos que hay tantos datos y podemos generar tantos datos y sobre todo los podemos utilizar,
pues es necesario tenerlos a la mano, ¿no? Y como decía bien Javier, transformarlos en información útil para la toma de decisiones. Pero para poder hacer esto, esta información, estos datos deben de tener ciertas características que tienen que ver con todo el proceso del registro hasta el uso de ellos, ¿no? Que eso significa calidad de los datos. Luis, ¿qué nos puedes platicar al respecto de gobierno de datos en salud? Mira, aquí es algo importantísimo en generar tu modelo de gobierno y uso de la información. Y tío, pues como ustedes saben, o sea, la información de salud es muy confidencial, es muy crítica, si están hablando de la información de Luis. Pero si están hablando de la información genérica de un paciente, esa sí es información que se debe compartir y que puedes utilizar, tío. Ejemplo, COVID-19. Si alguien tiene COVID-19, es importante informarle al gobierno, hay un paciente con COVID-19, no es necesario decirle, Juan López es el que tiene COVID-19. A Juan López es importante decirle que él tiene COVID, pero no al mundo. ¿Por qué, tío? Por razones, tío, desde que lo pueden discriminar, perder el empleo, o cualquier cosa. Entonces, el gobierno de esa información y mantenerla, de quién la tiene, quién la puede ver, qué parte puede ver, a quién se puede compartir, es muy importante que esté muy estructurado, muy manejado, seguir las reglas, digo. Al director administrativo de un hospital le interesa saber que tiene una persona, un nuevo paciente con esta probabilidad de enfermedad y estos son los atenciones que va a recibir. A él no le interesa que es Juan López. A su doctor sí le interesa saber que es Juan López. A Juan López le interesa saber qué es. A la enfermera le interesa saber que es el que está en el cuarto 4. Es importante su nombre, pero digo, entonces el gobierno de la información, saber quién la ve, quién la accesa, qué parte de la información, es muy importante que lo tengan muy clasificado, muy claro y muy trazable o rastreable. Y esto es en cualquier tipo de información, pero en el caso de salud es muy importante. Y poderlo lograr, digo, es uno de los grandes retos hoy en día que tratamos, digo, cuando hablamos de ciudades inteligentes y en esta nueva transformación digital, debemos tenerla muy bien establecida, muy clara, para poder lograr esos siguientes pasos de futuro de una ciudad digital, un país inteligente con la transformación digital. Y es algo, digo, de cuando platico con alrededor de Latinoamérica, y les digo, es muy importante cuando, si mi hijo se enferma, que me notifiquen de la enfermedad a mí, pero sería ideal que le notificaran a la escuela a la que va que un niño se enfermó de algo para que le avisen a todos los demás. No necesariamente al resto de los padres de familia tienen que decir que es el hijo de Luis, pero a la escuela sí, a los otros padres de familia es importante de que está enfermo, pero y aquí es en donde entra el gobierno de los datos. O sea, a mí me van a decir, tu hijo tiene esta enfermedad, a la escuela le van a notificar que mi hijo no va a ir por 2 semanas por la enfermedad, a los papás les van a decir, tienen que fijarse en estas síntomas de sus hijos porque hubo un niño que se enfermó de algo, sin revelar la información. Entonces, estás dándole la información correcta a cada persona sin alterar los derechos de privacidad de su información. Correcto, muy importante, ¿no? La privacidad y la seguridad de la información, sobre todo en salud, que tiene muchos datos sensibles que pueden afectar a las personas cuando se desvela de manera inadecuada esa información. Javier, tú has hecho muchos estudios de información de diferentes instituciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto de este formateo o limpieza de los datos para poder integrar esa información desde diferentes fuentes? Mira, creo que parte de lo que hablábamos en un inicio, ¿no? De esta pirámide de datos, información, conocimiento. Quisiera a lo mejor romper un poco el esquema de que esto fluye de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, los datos no te van a generar información, la información no te va a generar el conocimiento. Más bien, yo lo veo de arriba hacia abajo. Tienes que saber qué estás buscando en la información, ¿sí? Qué información estás buscando, para con base en ello saber qué datos necesitas y poder trabajar de esa manera. Cuando tienes esa visión, de gerencia de datos, vamos a decir así, ya sabes qué información tienes que empezar a buscar y dónde tienes que compaginar esa información de un espacio o de otro. ¿Cómo vas a compartir información? Si no tienes esa visión clara, pues te puedes perder en los datos, ¿sí? Y es en un mar de información o mar de datos que no te llevan a nada. Si entiendo bien el esquema de la pregunta, el fondo de la pregunta es, a ver, ¿cómo hacemos esa limpieza de datos, de información para llegar a lo que realmente nos sirve, ¿no?
yo diría que lo principal es saber a dónde quieres llegar con esa información, ¿sí? Pongo el caso de los médicos. Si estamos hablando de un modelo de atención integral que implica que diferentes médicos tengan conocimiento del expediente del paciente, bueno, partamos de ahí para ver qué información vamos a compartir y ahí definimos qué datos tienen que ir dentro del expediente para poder compartir información. Los puros datos per se difícilmente nos van a dar algo. Déjame poner un caso ahorita que creo que es crítico con el tema del COVID. Tenemos muchos datos respecto a lo que está pasando con el COVID. Simplemente en una ciudad o en México o en cualquier país, cuántos tratamientos están dando, cuáles están dando resultados y cuáles no. Ahí hay muchos datos, ¿sí? No hemos sido capaces de recabar información para saber, por ejemplo, en los hospitales de México, qué es lo que está dando mejor resultado, con base en la información vaciada en un expediente electrónico que nos pudiera decir tales procedimientos, tales procesos, tales medicamentos están dando mejores resultados para el tema de COVID. Si no tenemos claro a dónde queremos llegar, pues hay mucha información regada que no nos sirve de nada. De acuerdo. Y tocaste un tema que frecuentemente cuando hablamos de salud digital es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Es el expediente clínico electrónico. Y en el expediente clínico electrónico sabemos que tú, Gustavo, ya tienes un buen tiempo que en tus hospitales manejas un sistema de expediente clínico electrónico. ¿Cuáles son los beneficios para la audiencia? Bueno, quiero recordarles que nuestra audiencia está formada por gente de varios países, de Centroamérica, de Sudamérica y de México, y que quisiera saber cuáles son los beneficios directos que tiene el uso de un expediente clínico electrónico para una institución. Mira, yo creo que tiene varias características. No las voy a nombrar en orden de importancia, pero sí son las 5 o 6, son creo que los principales beneficios para muchos actores, ¿no? La primera es la comunicación entre las partes. O sea, de una manera estandarizada le puede mandar información un área de diagnóstico, por ejemplo, imagenología, a la parte médica, la parte de recepción de materiales a las enfermeras y las enfermeras información al doctor. Todo se rige con un tema estándar de información, o sea, todo el mundo le vamos a llamar de la misma manera al dolor abdominal que tiene el paciente. Entonces, no va a haber errores en esa comunicación. Facilita esa comunicación entre las partes. Ese te diría que es el primero. El segundo es que te ayuda a establecer un estándar de atención. A todos los pacientes, el expediente clínico electrónico te lleva en un flujo de atención al paciente. Hay una entrada, se revisa al paciente, se tienen que tener ciertos registros de quién es el que está llegando, qué características tiene el paciente, datos demográficos, datos a lo mejor no demográficos, ya particulares de su lesión. Entonces te estandariza, te va llevando ese expediente a lo que tienes que ir registrando y actuar, ¿no? El tercero, y creo que ahí sí te puedo decir que es el más importante, me ayuda a la seguridad del paciente. O sea, me ayuda a que esa estandarización y ese actuar que me va llevando de la mano me permita evitar errores de medicación, errores de interpretación de órdenes. Creo que ahí es muy clave. Oye, el médico le dijo a la enfermera que actuara de tal manera, la enfermera se asegura con el expediente electrónico que le entendió al médico, deja un registro de lo que hizo la enfermera, posteriormente cambia el turno, llega la noche y llega un personal distinto y queda una trazabilidad de esas cosas. Entonces, todo eso va en beneficio del paciente y de su seguridad del tratamiento, ¿no? El cuarto, también te diría, desde el punto de vista institucional, te permite tener seguridad, le voy a llamar jurídica. O sea, oye, dejo registro de todo lo que actué. Y después puede haber que me lo pide los datos la autoridad gubernamental en todos los países de Latinoamérica. Tengo que ir a temas legales, tengo que ir a temas, por ejemplo, se reportó que un medicamento tiene algún problema, un lote de una farmacéutica. Ahí puedo tener registro de cuánto se lo apliqué a qué paciente. Esa seguridad, le llamo jurídica, también te ayuda a tener datos y registro de lo que hiciste. Y el último que te diría, que ya hablando de la información que decían Luis y Javier, te permite tener herramientas de medición. O sea, constantemente puedo ver
qué hice bien, qué hice mal, qué pasó, quién hizo bien las cosas y quién se equivocó. Si no tengo ese registro y ese actuar todo en un expediente clínico electrónico, difícilmente puedo mejorar el desempeño de mi institución en beneficio de los pacientes. Pues tocas muchos puntos y muy importantes cada uno, ¿no? Finalmente, la seguridad y la calidad de la atención y la trazabilidad son básicos para poder dar utilidad a una herramienta como esta. Y desde el punto de vista ya de un consorcio, Javier, o de un grupo de hospitales más grande, ¿cómo ves tú la integración de estos hospitales con las herramientas de gestión clínica digitales? Fíjate que casualmente el día de hoy tuvimos una sesión con el doctor Enrique Ruelas, que bueno, actualmente es como un futurólogo de la salud en México, y nos hablaba de un caso en particular en donde una red de hospitales en Nueva York atendió durante las 8 semanas a cerca de 50,000 pacientes. Y decía él que con esta información ya está publicada, que la única forma de haber logrado esta hazaña es mediante la integración vertical y la integración horizontal. ¿Y a qué me refiero con ambos? Bueno, la integración horizontal en el sentido de tener esta red de hospitales, y la integración vertical en el sentido de que no es únicamente el hospital, sino que son los médicos, los centros de diagnóstico, etcétera, ¿no? Es toda la integración del servicio donde un paciente reciba toda la atención. Ese modelo de negocios o modelo operativo, tiene que estar soportado por un modelo de TI, ¿no? Este modelo de TI es el que permite interconectar toda esta información que garantiza lo que decía hace un momento Gustavo. Si queremos darle esa seguridad al paciente y para esa seguridad necesitamos la información que podamos compartir, pues es fundamental que tengamos la estructura de TI integrada para poderlo hacer. Que los diferentes médicos puedan tener la información de un paciente, puedan identificar dónde están las áreas críticas y a nivel gerencial podamos tener un panorama claro con la información que tenemos, con los datos que tenemos, de qué está sucediendo y cómo tenemos que actuar. Aquí estaremos entrando ya a un tema también de que hay una gerencia clínica que está muy relacionada con el aspecto del manejo de la información. Ya no es la gerencia clínica tradicional, ¿no? Pero es una gerencia clínica basada en información. Y para eso requieres obviamente toda esta estructura de sistemas de la que estamos hablando, con una visión integral. Correcto. Y es obvio preguntarle a Luis, desde un punto de vista más global, ¿cómo considera usted que la digitalización se va a dar en el futuro de los expedientes clínicos electrónicos en Latinoamérica, Luis? Mira, la importancia del expediente clínico electrónico, y yo le agregaría, digo, compartido, o que puede ser homologado, o que pueda viajar entre sistemas, y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo 2020 ha sido un año muy diferente para mí, tío. Por lo general yo ando de país en país platicando sobre el uso de la tecnología, y afortunadamente nunca he tenido un incidente de salud fuera de México. Pero el día que lo tenga, yo he tenido un historial médico particular. Si llego a tener un incidente en Costa Rica, en Honduras, en Colombia, y no estoy consciente para compartir mi experiencia, el doctor está corriendo el riesgo de su vida atendiéndome, porque no sabe si tengo alergias o qué información tengo, porque digo, el expediente clínico al que tiene acceso es a la poca información que el paramédico me lleve al hospital. Ahí es donde es la importancia de tener un expediente clínico que pueda compartir, que pueda viajar, que hoy en día no se da. Es más, es hasta complejo pasarlo de sistema de salud interno. O sea, si te atiendes un sistema de salud público dentro de México, que tu expediente de Ciudad Juárez lo puedan ver en Monterrey, no siempre puede ser el caso, a menos que te hayan turnado para allá. En algunos hospitales privados ya cuentan con ese sistema, pero es muy importante poderlo saber. Digo, en mi tiempo de la Ciudad de México, cuando rediseñamos el sistema tecnológico para brindar salud, desafortunadamente a mí se me acabó el tiempo y no logré la implementación la siguiente administración. Visualizábamos que el expediente clínico debería estar replicado de todos los pacientes del sistema de salud de la Ciudad de México en sus 31 hospitales. Y nuestra visualización iba en este contexto. El día que llegara otro temblor de gran magnitud como el del 85, afortunadamente el del 17 no fue tan grave y no perdimos hospitales,
Pero si llegáramos a perder 2, 3 hospitales, y perderíamos los expedientes clínicos de todos los pacientes atendidos ahí, porque se mantenían en papel o se mantenían en esos silos en los hospitales. Entonces, diseñamos la solución para que estuviera replicado en cualquier lugar. Entonces, en caso de contingencia, si no te puedan atender en Chopo y te llevaban a otro hospital, con tu nombre puedan accesar la información o deberían de poder accesar tu expediente clínico para poder atender, porque vienes inconsciente y capaz eres alérgico a la aspirina o capaz eres alérgico a la penicilina o X y el tratamiento que el primer doctor va a ver es eso, va peor. Entonces es muy importante tener esta capacidad, esta tecnología que pueda viajar, que pueda ser procesada, que pueda ser transportada por fronteras y llegar a otros países para poder atendernos. En otros temas sí lo hacemos. En salud no hemos llegado a ese grado de que viaje con esa agilidad o esa facilidad de punto a punto la información. Todo depende del humano que vaya y le platique a cada uno de sus doctores el pasado que tuvo y que lo quiera compartir para que el doctor realmente tenga las herramientas correctas para poderlo atender. Porque si le omites algo, tío, el tratamiento cambia completamente. Perfecto, gracias Luis. Hablamos de la ubicuidad de la información, ¿verdad? De la integración, interoperabilidad entre sistemas, etcétera, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Pero no solo es el expediente clínico, como bien decían, para tomar decisiones también tenemos la necesidad de contar con datos e información administrativa, operativa, de otro tipo que no necesariamente es la atención a la salud. Les voy a dejar una pregunta abierta para que hagan una recomendación a la audiencia sobre la integración de los sistemas. Actualmente tenemos el problema a veces de que un hospital dice, quiero nada más el expediente para conectarlo con mi herramienta de otro tipo o con otra herramienta de otra, y tienen que conectar diferentes sistemas que funcionan de manera distinta. ¿Cuál sería la recomendación del panel sobre la integración en una sola herramienta única de toda la información y los procesos de un hospital? Quien guste tomar la palabra, adelante. Si quieres, empiezo yo, Víctor. Miren, les pongo un ejemplo que espero que se entienda un poquito. Digo, todos los que estamos aquí en el panel y la gente de los participantes somos más de 100. Todos trabajamos en alguna empresa, sea pública, sea privada, y hay temas financieros. Yo hago la similitud de tener un sistema en conjunto, el expediente clínico, con la parte financiera, administrativa, legal, a que tuviéramos un sistema contable que solamente imagínense que la empresa tuviera 6 sucursales y cada sistema tuviera su propio sistema contable. Eso no se puede. O sea, la operación de las empresas, de sus sucursales, del corporativo, en caso de hospitales, está integrada en la parte, le voy a llamar contable y financiera. No es, nadie lo duda, ¿no? O sea, difícilmente concebiríamos una empresa con sistemas diferentes administrativos. Y hago entonces el símil a decir, oye, si una parte del actuar de la institución de salud es médica, otra parte es administrativa, otra parte es de tecnología médica, mantenimiento, necesitas tener la comunicación de todos estos sistemas para el actuar. Ya lo haces. O sea, ya pasa que la parte administrativa físicamente va y le habla a la médica. Oye, ahí te va un paciente, tiene estos datos. La parte médica le habla a la parte de biomédica. Oye, necesito un aparato. El biomédico dice, híjole, el proveedor no me ha dado mantenimiento. O sea, ya en el actuar de la operación diaria, ya nos comunicamos, ya pasa información. ¿Por qué no ponerle una herramienta que lo integre todo? ¿Por qué dejar separado la parte clínica de la parte administrativa, de la parte operativa y de la de mantenimiento? No lo concibo yo así. Como no concibo operar una empresa con diferentes sistemas de contabilidad. Entonces, yo les diría a los que estamos aquí y que todavía no estén integrados, señores y señoras, van tarde. O sea, hay una integración en el día a día de su organización, pero se queda en el aire y cuando hay que meterle sistemas, no se da esa integración, van tarde con sus competidores. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguno de los otros 2 panelistas que quiera participar? Javier, Luis, adelante. Sí, adelante Luis, adelante ibas a comentar. Ok. Mira, y como comenta Gustavo, es imprescindible de tener esto.
Mira, entiendo que sucedía hace 20, 30 años porque la tecnología era complejo, era difícil, no se lo llevabas en papel, pero hoy en día la tecnología te da esa facilidad. Y el ejemplo más sencillo que te puedo dar de la importancia de por qué debe ser un solo sistema, te voy a dar, te voy a hablar de, yo ingresé al Seguro Social porque nací a través del Seguro Social y nací bajo un diagonal o un guión sobre el número de mi papá. Y así formé parte del sistema del Seguro Social aquí en México. Entonces era el número 1, 2, 3, diagonal, tal, porque era su 3, no con el número. Crecí, me convertí en en una persona productiva y la empresa para la que trabajaba me dio de alta en el Seguro Social. Entonces, en el historial del Seguro Social aparezco yo como un diagonal de mi papá y aparte como yo persona. Y esas dos informaciones no se mezclan. Pero si realmente estás visualizando todo como un todo, desde mi origen yo hubiera tenido mi propio número, mi propio identificador, en el cual viajaría yo por el sistema toda mi vida. Entonces, cuando ya tuviera 18 años y trabajaba y me dan de alta, mi historial estaría ahí disponible, no nacería a partir del día que me dieron de alta en el Seguro Social. Y te dice como Gustavo, o sea, no nomás es la parte de salud, sino es yo como Luis, ¿qué tanto le ha costado? Tío, por si eres una empresa de seguros que me va a pagar, tío, para poder realmente darme una póliza correcta. Si eres el Seguro Social, para saber qué riesgos vas a tener o cómo vas a prever nueva persona que se está incorporando a tu sistema. Digo, esa visualización que hoy en día la tecnología nos lo permite, es imprescindible que lo logremos. Y un hospital que no esté visualizando de esta forma, está corriendo unos riesgos impresionantes porque realmente no tiene una vista real de lo que sucede en su institución. Sí, si me permites, Víctor, yo agregaría que las organizaciones en general, en este caso particular hospitales, hagamos la analogía con seres humanos, ¿no? Un ser humano tiene diversos sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el esquelético, etc. Y los sistemas no trabajan en forma independiente, las organizaciones tampoco. En cada organización habrá diferentes tipos de sistemas, desde financieros, operativos, etcétera, y todos van interrelacionados. Ustedes saben que en una organización no podemos decir que los procesos trabajan de manera aislada. No podemos hablar de un proceso clínico independiente del área de compras, ¿no? O un proceso, no sé, de operación de cualquier otro tipo independientemente del área financiera, ¿sí? Todos los procesos de organización van estrictamente interrelacionados. ¿Qué pasó? La informática no evolucionó igual igual que todos los hospitales. En este caso, no hubo soluciones integrales para los hospitales de un inicio o fueron demasiado caras en un inicio. Ahorita ya hay soluciones integrales. No veo por qué no buscar esa migración a esa integración total de sistemas dentro del hospital. Claro, insisto, no es poner el sistema y después ver qué hace. Tú quieres saber primero qué quieres que haga el sistema en forma integral y entonces buscar cuál es más adecuado para ti. Pero ahorita yo no vería una forma de que alguien dijera, bueno, es que yo nomás trabajo con puro RP o con puro expediente electrónico, lo demás todavía no. A ver, no puedes, es una gestión integral de toda tu organización. No puedes dejar una parte fuera, ¿no? Muy bien, gracias, Javier. Tocamos ahorita un poco sobre la seguridad de la información. Se respondieron algunas de las preguntas que íbamos a hacer durante el panel, ya que definimos que es muy importante la seguridad de la información y que hay que hacer algo para que se asegure la seguridad de esa información, sobre todo en salud. Para los que no están en México, en nuestro país existe un sistema de certificación a través de la Secretaría de Salud que define los estándares que debe manejar un expediente clínico electrónico en el país. Esa institución los llama Sistemas de Información y Registro Electrónico en Salud. Gustavo, ¿qué nos podrías platicar de esa certificación? Mira, la experiencia que tengo con eso, y voy a hablar para todos los países en los que está este webinar. Esta certificación es el estándar que pone la autoridad gubernamental para que el sistema informático o de información electrónica que tenemos los hospitales cumpla ciertos estándares de estructura, ciertos estándares de seguridad de información, desde antihackeo hasta preservación de la información,
lo ordena y dice, oye, estos 3, 4, 16 proveedores cuentan con ese estándar. Si tu hospital usas este software, le estoy dando como una certificación de que tu información y el sistema van a tener esa seguridad, ¿no? Un poquito, vamos a llamar la gobernanza de datos, ¿no? Un poquito este proveedor cumple con lo que la autoridad gubernamental pide tanto en seguridad como en información, que es a lo primero que habló Javier, oye, ¿qué tipo de información estoy buscando? ¿Qué datos mínimos? ¿En qué estructura? ¿No? Si ustedes, haciendo una analogía, en todos los países pasa, de Latinoamérica, o por lo menos los varios que conozco, pasa lo mismo en los softwares, por ejemplo, para temas de impuestos. Los diferentes gobiernos dicen, oye, este es el mínimo que tiene que tener este software con el que vas a reportar impuestos, así vas a meter los datos, así los tienes que guardar, este proveedor es bueno, úsalo, ¿no? Pasa en todos los países. Entonces, esa es la certificación de la que menciona Víctor que tenemos aquí y que sí distingue al proveedor que hace las cosas bien, hace las cosas serias, te provees tu partner, a diferencia de cualquier programador que se empezó a meter código y creó un sistema que funciona. Correcto, correcto. Muchas gracias, Gustavo. Ya platicamos sobre la información, la necesidad de utilizar los datos de información y todo lo que deriva de esta en salud, en la industria de la salud. Ya hablamos un poquito de seguridad de la información y de todas las problemáticas que puede haber y las necesidades, ¿no? Hay una pregunta del auditorio que me gustaría sacarla en este momento porque es muy interesante y siempre nos lleva a ciertos puntos muy, muy interesantes. ¿Cuál es el principal obstáculo en la adopción de tecnología digital en México o en los países donde ustedes tengan experiencia? Quien guste tomar la palabra, adelante. Sí, con gusto, ya que nadie le quiso entrar al toro. A ver, Los directores. Yo creo que... De acuerdo. Sí. Yo creo que el principal obstáculo tiene que ver con que no se sepa para qué quieres implementar el sistema. O sea, creo que ese es el principal obstáculo. Que hay que llevar a cabo una serie de procesos de adopción del sistema que implican cambios de personal, ajustes, etc. Y si el director no tiene claro hacia dónde va, qué quiere lograr con eso, se vuelve muy tortuoso el proceso. Cuando el director tiene claro qué quiere lograr con la implementación del sistema y sabe a dónde va perfectamente con eso, hace que las cosas fluyan y se hagan. Cuando tiene dudas, cuando no tiene claro el proceso, empiezan los peros en la organización y si el director no sabe a dónde va, pues empieza a dudar que si es lo adecuado o no es lo adecuado, o si la implementación fue exitosa o no fue exitosa. Cuando sabes qué es lo que quieres, sabes a dónde vas, haces que las cosas fluyan. Cuando no lo sabes, el director cuando no lo sabe, para mí se me hace el principal obstáculo para una implementación exitosa. Correcto, muchas gracias, Javier. ¿Alguno de los otros participantes quiere? Víctor, me recuerdo de una frase que me dijo el doctor Agüet, ex secretario de salud de la ciudad, que me decía, $1 gastado en prevención te ahorra 10 en cura. Y hasta que no visualizan eso, la dependencia, que realmente la implementación tecnológica, esta transformación digital que les va a llevar y el beneficio a futuro que se logra por tener esa eficiencia y efectividad en el actuar, es en donde les da miedo. Como no tienen esa claridad de que van a dar ese paso de que, ay, espérate, ya voy a dormir en las noches porque sé cómo está mi hospital, cómo va a amanecer, hasta que no ven eso, no dan el brinco, tío. Puede que den pasitos porque está de moda, puede que estén haciendo, pero que se avienten el brinco completo y se nos vamos a una transformación digital, vamos a llevar a todo el mundo a esta nueva forma de trabajar, donde tendremos todo bajo control, donde sí es cierto que nos va a dar miedo porque vamos a ser muy transparentes, porque la información va a estar toda registrada, pero al término de todo el proceso vamos a estar mucho mejor. Hasta que no ven ese punto, no se avientan el clavado. Y ese es el mayor miedo que tienen, tío. Como dice Javier, no saben qué quieren todavía, no saben dónde quieren llegar, pero es a donde tienen que ir, porque, tío, son 10 contra 1.
Sí. Y- Si me permites, Víctor, te agregaría algo que digo, yo comento mucho con proveedores de sistemas, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿y este sistema qué información te genera, ¿no? Y te dicen, no, la que tú quieras. Y dices, bueno, ¿y tú crees que yo sé qué es lo que quiero o cómo? ¿No? Y la mayoría de las veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos, ¿no? De un sistema que estamos comprando que nos genera información y pensamos que el sistema va a ser como una bola de cristal que nos va a dar información valiosa para nosotros sin saber qué le vamos a pedir. ¿Sí? Entonces, desde ahí creo que tenemos un problema, ¿no? En el sentido de tener bien claro cuál es el objetivo que estamos buscando. Como dice Luis, si el tema está enfocado, por ejemplo, en el tema de prevención, debes saber a dónde vas a llegar. Y si sabes a dónde vas a llegar, fluye mucho más rápido. Es correcto. Gustavo, no te voy a dejar hablar porque el siguiente tema que va a ligarse con este, me gustaría que tú fueras el que nos dijera qué debe de hacer. Bueno, ya vimos, es necesario, es importante, es útil, ¿sí? Y aparte es el futuro y una necesidad actual. Ahora, ¿qué tiene que hacer un hospital que no quiere comprar una herramienta porque es moda? Que no quiere comprarla porque el vecino la tiene y se ve bonito que digas, estoy usando una computadora. ¿Qué tiene que hacer un hospital que realmente quiere adoptar herramientas digitales para definir cómo, cuándo, con qué? Mira, Víctor, y sí, se liga a lo que iba a mencionar. Lo primero, y lo decía, el primero es la decisión, ¿no? De la dirección general, de señores, vamos para allá y no hay vuelta para atrás. O sea, no, esa es la primera. La segunda que te diría es definir a qué se quiere llegar, qué se quiere obtener, pero identificar a los actores que van a participar, porque no somos buenos en todo. Cada vez, y creo que Luis se debe enfrentar mucho a eso, los directores o la gerencia de una institución de salud, somos buenos para administrar un hospital, somos buenos para administrar una clínica, pero no tenemos ni idea de qué está pasando en la tecnología allá afuera. Para eso está Luis y su gente. Y esa brecha del conocimiento entre lo que yo quiero llegar, sí sé a dónde voy, no hay vuelta para atrás, pero lo que está disponible allá afuera es importante salvarlo. Tanto en el tema tecnológico físico, hardware, como en temas de sistemas. Entonces me tengo que encontrar un buen partner que no me venda ni más allá de lo que necesito ni menos. Eso es bien importante. O sea, yo quiero llegar a tal lado. Hago el símil de comprar un coche. Yo quiero mi coche para andar diario 50 kilómetros en Bogotá. No voy a comprar un coche que me vaya a 300 kilómetros por hora. Tampoco voy a comprar uno que la batería o que la gasolina no me dé esos 50 kilómetros diarios. Entonces, necesito lo justo para llegar ahí, ¿no? Necesito tener esos buenos partners externos primero. Y el segundo tema importante es seleccionar a mi gente interna adecuada para el proyecto. Creo que hay dos factores clave que cualquier hospital que le quiera entrar a un sistema digital debería identificar. Primero, que no es un tema de tecnologías de información, no es TI, no es que la persona de sistemas va a implementarlo, no, le estás metiendo una comunicación a todo el hospital. Necesitas una persona que pueda interactuar en todas las partes del hospital y que tenga la autoridad para poner orden, exigir a las diferentes partes que entregue y que le entren al proyecto, ¿no? Si pones a alguien muy junior de sistemas, difícilmente se va a ponerle a decir al director médico, señor, usted no entregó y para mañana lo quiero. Eso no va a existir. Ese es un tema importante internamente. Y la otra puede ser esa misma persona o alguien más que tenga esa interacción afuera, ¿no? Oye, ¿qué sistema quiero? ¿Qué parte tecnológica? ¿Cómo lo voy a llevar a mi organización? Pero todo parte desde que el director diga, va para allá, pones un día cero en el que tiene que estar el proyecto y tienes que exigir resultados del sistema. Ese es mi último punto. Oye, ya no se vale que me entreguen información por todos lados, o Exceles. A mí la información me la entregan del sistema, los datos que salgan del sistema. Las 3 primeras veces te vas a equivocar, no van a estar bien, pero conforme el director vaya pidiendo, vas a hacer que el sistema funcione. Javier, has hecho hincapié en definir la necesidad antes de establecer la posibilidad y llevar a cabo algo, ¿no?
Entonces, ¿qué opinas de la auditoría o de la asesoría previa a siquiera pensar en adquirir una solución implementable? Mira, obviamente es muy recomendable. Me hiciste dudar un poco porque la asesoría, yo te diría que primero tiene que ser asesoría desde el punto de vista de operación del negocio, independientemente de la parte de tecnología. ¿Sí? Creo que eso es lo primero. No vale la pena sistematizar lo que está mal. ¿Sí? Entonces yo partiría de ahí. Y sí tiene que ser una asesoría con una visión muy clara de a dónde quiere llegar la organización. ¿Sí? A ver, darte una asesoría para hacer facturas no tiene sentido. O sea, una asesoría para que pases de papel a expediente clínico, por decir que tienes expediente clínico electrónico, pues no tiene sentido, ni requiere asesoría, ¿no? Ahorita creo que hay una pregunta por ahí que hablaba de eso, ¿no? Oye, ¿cuál es el principal obstáculo en implementación de un expediente clínico electrónico? Yo creo que el que está pensando que es el médico, no creo que sea la respuesta correcta en función de que tú tienes que decirle al médico, vas a pasar de este modelo a este otro y estos son los beneficios. Y los beneficios están en información, no están en otra cosa. Entonces, cuando tú vas a comprar un expediente clínico electrónico, por ejemplo, sí, posiblemente requieras asesoría si no sabes para qué lo vas a implementar. Si la implementación es simplemente porque ya vamos a decir desde el punto de vista de mercadotecnia que tenemos expediente clínico electrónico, aguas. O sea, vas a encontrar mucha resistencia a los médicos, mucha. Tienes que realmente poder generar temas como, por ejemplo, estas auditorías del sistema, esta generación de información sobre los tratamientos que se están dando, etcétera, del expediente, que tú le digas al doctor, si tú llenas el expediente clínico electrónico, vamos a poder obtener esta información y vamos a poder tratar mejor a tus pacientes, ¿sí? Tienes que buscar esa ventaja que te dé la información. Si no, no va a funcionar. Pero sí, de acuerdo, regresando a tu pregunta, si en ese sentido el hospital no tiene claro todavía esas ventajas de por qué implementar un expediente o un RP en un momento dado, sí es recomendable que tenga asesoría, pero insisto, más allá del sistema informativo, más allá de eso, desde el sistema operativo mismo y del modelo de negocio del hospital. Luis, hablando de esto mismo y de adopción de las herramientas digitales en salud, ¿qué nos puedes compartir de experiencia de la adopción de este tipo de herramientas en Latinoamérica, en la industria de la salud? Mira, ha pasado algo muy importante, tío, en este año con la llegada de COVID-19. Y, tío, nosotros aquí en Huawei nos enfocamos mucho en identificar qué es lo que está pasando y cómo apoyar. Hicimos algo muy importante al inicio de la incidencia y se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial para leer perdón porque lo digo en inglés, el CAT scan, es la tomografía. Para leer una tomografía, lo subes a la nube, el algoritmo lee la tomografía y en 2 minutos te puede determinar si la persona tiene o no tiene la enfermedad que estamos buscando. ¿Por qué es importante este tipo de tecnologías? Porque, digo, un doctor especialista en esto le va a llevar en promedio 12 minutos. Si estás buscando COVID y tienes una afluencia muy grande de pacientes que revisar, digo, el especialistas para analizar no es infinito, es finito. O sea, un país tiene un X número y si crece mucho, pues te va a tardar todavía más. En cambio, la tecnología y la inteligencia artificial, pues nomás es agregarle más servidores para hacerlo más. Entonces, esto implementamos, y te digo, ponle en Ecuador al principio, que estuvieron batallando fuerte con la llegada de COVID, los apoyamos con esta tecnología para poder tratar de recuperarse un poco y tuvieron éxito. Hicimos tecnologías como, y ya lo ves muy común, las cámaras, que ya no tienes que tener la persona con la pistola en la mano y que te apunta a la frente para que puedas entrar a un lugar. Digo que realmente lo único que está haciendo es un poco, o sea, nadie se pone los 2 metros de distancia para la pistola, todo el mundo está encima porque le urge entrar. Trajimos tecnologías que analizan un grupo de 40 personas y te dicen, ay, mira, estas personas pueden que son riesgo, esas checan a las demás que pasen lo más rápido posible. Se está implementando estas tecnologías en aeropuerto. Cosas de este tipo para poder atender la tecnología que está pasando. Adicional a esto, desarrollamos paquetes, cosas para poder
hacer un fast deployment, perdón por los anglicismos, por usar el inglés. Siempre mi esposa me regaña cuando hago eso, pero no hay forma más fácil de decirlo. Para implementar hospitales urgentes. Agarras un auditorio que necesitas meter 100 personas, tío, porque las tienes contaminadas, llegar y pum, implementar la red de comunicaciones, todo el cómputo rápido para que el hospital pueda operar lo más pronto posible, lo más rápido posible y salir adelante en el proceso. Estas son cosas que hemos estado haciendo, además, digo, de implementar tecnologías como de nube, redes para Internet de las cosas, donde realmente tengas ese control del hospital de todo lo que sucede y la información la tengas a la mano y puedas tomar las mejores decisiones en su momento. Perfecto, muchas gracias, Luis. Y para que podamos definir qué queremos, ya lo platicamos, ¿no? Hay que saber a dónde queremos llegar y luego implementar. Y para la implementación tenemos muchos obstáculos. Uno de ellos, ya lo dejamos bien claro, ¿verdad? Me conviene, no somos los médicos el más importante. Seguramente tiene mucho que ver nuestra cultura, pero también la manera en que queremos implementar las cosas a una práctica que es milenaria, ¿no? Pero hay un tema muy importante en la implementación de un sistema en cualquier industria que se llama gestión del cambio y dónde se deben hacer los mayores esfuerzos cuando se quiere hacer esta gestión del cambio para la adopción. Gustavo, ¿nos puedes platicar algo al respecto? Sí, yo te diría que en temas de gestión de cambio, 3 cosas que he visto que funcionan. La primera, comunicar constantemente que es un proyecto de toda la organización, no es un proyecto de sistemas, no es un proyecto del director, aunque ya quedamos que el director es el principal obstáculo, pero que es un proyecto de toda la organización. Lo tienes que comunicar al nivel adecuado a toda la organización. Nosotros hemos hecho concursos para ponerle nombre al proyecto, lo ganó una enfermera, o sea, algo que la gente te compre el proyecto, eso te diría que es el primero. El segundo tema también importante es darle seguridad a todos los actores que les conviene el proyecto. Muchas veces esta resistencia o gestión del cambio se enfrenta a que piensan que les vas a quitar trabajo. Y ahorita lo decía Luis, oye, el guardia va a estar temeroso de que pierda su trabajo porque ya no está con la pistolita tocando la temperatura. No, ahora está haciendo una función más importante, está dando seguridad, ya no está de pistolero de la temperatura. Entonces, ¿cómo le hago, cómo le aviso a la gente que escribía antes en los expedientes médicos a mano que no se va a quedar sin trabajo? Que ahora más bien sube de nivel y se mete un tema más importante a la gente, ¿no? Ese te diría que es el segundo factor. Y el tercero, que te diría es dejarles muy claras a la gente sus responsabilidades y expectativas en el proyecto. Oye, a ustedes, doctores, lo que necesitamos de ustedes en este proyecto de implementación de un sistema es esto. No queremos más, pero tampoco queremos menos. Lo queremos aquí, doctores. Y se lo tienes que explicar a todos los actores, ¿no? A ti, estimada Guadalupe de enfermería, voy a necesitar que me des estos datos. Y se lo dejas muy claro y para tal tiempo. Entonces, si sumas esos 3, puedes ir gestionando este proyecto para que llegue a buen puerto al final, ¿no? Gracias Gustavo, hablamos de intercambio de información, de estandarizar la información al interior de los hospitales para tener una herramienta que nos sirva para tomar decisiones con la información y el conocimiento que extraemos de ella. Perdón, me voy a dar un momento para contestar una pregunta de la audiencia, así rápido. La certificación en México se llama certificación de CIRIS, AVI, Sistemas de Información y Registro Electrónico en Salud, y está avalada por la Dirección General de Información en Salud para el intercambio de información en salud. Eso debe definir ya la respuesta. Y entonces, Javier, pues sí, hacia adentro está estandarizada, hay gobierno de datos, todo el mundo sabe dónde, cuándo, qué, con qué, dónde está, para qué se usa, pero luego viene conectar un hospital con otro, que ya habíamos platicado al respecto, y para esto se requieren estándares también. En medicina, así como prefacio, podemos hablar de que hay estándares para todo, inclusive sin entrar en la informática, ¿verdad? Todo lo queremos estandarizar para que nos dé los mejores resultados,
pero para poder comunicar sistemas con sistemas se utilizan diferentes estándares de interoperabilidad, entre ellos HL7 Fire, SNOMED, el mismo Código Internacional de Enfermedades, la Clasificación Internacional de Enfermedades, DICOM, etcétera. ¿Cómo está el panorama interhospitalario, Javier, en relación con la interoperabilidad de los sistemas de gestión en salud? Bueno, creo que no es ningún secreto que estamos muy deficientes en ese sentido. Creo que todos esperábamos por mucho tiempo que el gobierno tomara ciertas acciones y fijara ciertos parámetros para temas de estandarización, de interoperabilidad. Yo soy de la idea que ya tenemos que empezar a tomar decisiones por parte nuestra y no esperar a que el gobierno tome las decisiones por parte de nosotros, sino más bien empezar a organizarnos el sector salud, en los temas de informática, y empezar a ver lo que vemos como un hecho. O sea, esto que comentaba Luis hace rato, a lo mejor de poder migrar de un hospital a otro con tu expediente, no necesariamente con el mismo sistema, pero sí con la misma base de datos que nos permita realmente hacer este expediente portable, por ejemplo. Y para eso, pues obviamente requerimos la seguridad de la información y requerimos ciertos estándares en el manejo de la información y de las imágenes. Y eso, por lo menos en México, no puedo hablar por el resto de los países de América Latina que nos acompañan, pero es un proceso que ha sido muy lento y la verdad no hemos avanzado mucho. Creo que es momento de empezar a organizarse. En México ya se empiezan a organizar algunas empresas en ese sentido, de decir, bueno, cómo nos empezamos a relacionar, somos competencia, pero tenemos que pensar cómo podemos compartir información en un momento dado, viendo que esto tiene a la estandarización en cierto sentido, ¿no? Y creo que ahí sí es importante que las organizaciones pues se empiecen a hablar y veamos cómo tenemos que hacer para que esto funcione en un sistema que todas se puedan conectar y se puedan ser interoperables. Y bueno, tú lo mencionaste muy bien, el tema de seguridad es fundamental. Ahí entrarían las certificaciones en ese sentido para asegurar que realmente tengamos la seguridad en el manejo del informe. Correcto, muchas gracias. Finalmente ya el hospital vio su necesidad, definió lo que requería, estableció un programa para la implementación y la adopción de los sistemas, etcétera. Pero finalmente, a la vuelta de un año, ¿qué sucedió con el sistema? A la vuelta de 2 años, ¿me está sirviendo o no? ¿Necesito más? ¿Necesito menos? ¿Cómo podemos evaluar esto? Y quisiera primero darle la palabra a Luis para que nos platique cómo podría comparar otras industrias, la adopción de esto y la evaluación de la adopción en otras industrias con el de la salud. Mira, casi todas las industrias enfrentan problemas similares en el proceso de transformación digital. El miedo de pasarlo, el retorno de la inversión, de cómo la mides, la expectativa que tienes. Yo me especializo mucho en gobierno, más digo, toda mi carrera siempre ha sido gobierno, y ahí esto es más difícil porque es monetizarlo es complejo. O sea, digo, un hospital privado al final de cuentas tiene que hacer que se llama sobre cero dinero. Que se llama un sistema público de seguridad pública, de salud, de educación, no trae un fin de lucro, trae un fin de beneficio social que no siempre es medible. Entonces, lo que buscamos cuando hablamos con ellos es realmente define que Javier lo decía al principio, si no sabes qué quieres, nunca vas a llegar, o sea. Entonces, dime qué quieres lograr, cuál es el objetivo final que estás tratando de atender, pintemos esa raya y sobre eso enfoquemos el sistema para atender y resolver ese punto. Y lo vemos, en todas, en el gobierno, como te decía, seguridad es uno de los casos que más se me viene a la mente, pero en educación también, y ahorita que lo estamos viendo muy fuerte, que pues, tenemos todos nuestros hijos en la casa y no sabemos si su proceso, la nueva forma de educación esté dando los resultados que teníamos el año pasado. Entonces, pero tenemos que determinar ese punto de dónde nos vamos a sentir cómodos, a dónde queremos llegar, que no necesariamente es un número económico, es una encuesta de satisfacción, es una visualización de resultados, unos indicadores que hayas predeterminado, pero todas las industrias tienen ese miedo porque la inversión, aunque no sea mucha, sigue siendo dinero que estás pasando de algo a otro. Y regreso al dólar de prevención contra los 10 de cura, o sea, dices, bueno, saco dinero de contratar más doctores para meter mejores sistemas,
si defines claramente el beneficio que estás buscando, digo, el automatizar, tener mejores sistemas, vas a ver si realmente más doctores me resuelven el problema a los que tengo, te va a dar ese resultado y vas a poder llevar a tomar la decisión correcta. Pero es muy importante esa parte, digo, y todas las industrias sufren en el mismo momento, o sea, los recursos son finitos y tienen que tomar una decisión. Al final de cuentas, que a donde los manden me den el mejor, no necesariamente el mayor, pero el mejor rendimiento. Ok, claro, tenemos que hablar siempre del retorno de la inversión, ¿verdad? Normalmente adoptar un sistema requiere una gran inversión de inicio y que la vamos a ver tal vez a mediano o largo plazo. Tenemos que hablar de indicadores operativos, etcétera. Pero, Gustavo, ¿cómo mides tú que tus médicos, tus enfermeras, el de admisión, la contadora, esté usando el expediente, esté usando la herramienta, la adopte realmente como una herramienta necesaria para su trabajo día a día? Así como que hablábamos que el principal obstáculo era el director, también puede ser el principal facilitador. Entonces, si tú das una directriz dura en la que ciertos resultados, indicadores o fruto del trabajo no se acepta otro que no venga del sistema, te aseguras que mucha gente lo use. O sea, si yo te permito que me entregues, te digo, reportes a mano, en papel, en una hoja de Excel, que no vengan del sistema, esa es, si lo permites que pase, es la principal herramienta para asegurarte que no hagan su chamba. El segundo que te diría es pequeños sesiones o pequeñas hitos de analizar la información que si no hizo todo el mundo su trabajo, difícilmente llegas a ella. Entonces, a lo mejor no, en ese momento me voy a dar cuenta que Octavio o que Guadalupe no hicieron su trabajo, pero voy a llegar a la conclusión tiempo después. Entonces, si yo quiero ver datos agregados, quiero ver información y no me está cuadrando qué información estoy obteniendo, por lo tanto, después me voy a dar cuenta de quién hace y quién no. Y tercero, sí tener muy claro que debes de incorporar incentivos para el uso correcto de la herramienta. Algunas veces económicos, otras veces no económicos, pero tienes que ver medición de desempeño, promoción dentro de la organización. Oye, una parte de la evaluación de cuando te quiero subir de puesto es cómo vas en la tecnología, haces tu trabajo en el sistema. O sea, cuando ya le metes a otros elementos del día a día el desempeño en la tecnología, te ayuda bastante. Muchas gracias, Gustavo. Muy importante, ¿no? Darle seguimiento. Hablabas de los premios. Si nos vamos un poquito atrás y volteamos a ver la adopción de tecnologías en salud en Estados Unidos, tuvieron que incentivar económicamente a los médicos para lograr los resultados que tienen ahorita, ¿no? Casi el 100% de los hospitales tienen expediente clínico, más del 80% de los consultorios tienen expediente clínico electrónico y con las características que debe de tenerlo. Muy bien. Con esto terminamos el segundo tema. ¿Sí? Hablábamos de adopción y de innovación en tecnologías de la salud y vamos a pasar a una charla que me gustaría que fuera así más de ideas, de lo que ustedes piensan en relación con el futuro de la tecnología digital en salud, de la salud digital, e-health, como queramos nombrarla. Y vamos a ir tocando temas, yo los voy a sacar, yo voy a hacer aquí como que el abogado del diablo y les voy a decir, a ver, por ejemplo, infraestructura para este fin en Latinoamérica. El que guste. Infraestructura, ¿a qué te refieres con ese tema? ¿Más hospitales, más centros de datos, más telecomunicaciones? Tío, porque como hablamos de, o sea, en infraestructura es un tema muy particular, en tecnología, a un sistema de salud, infraestructura es otra. Precisamente esa es la idea, Luis. Saques esas ideas y nos digas, es que falta esto, hay mucho de aquello, me falta esto otro. Mira, infraestructura, hay en donde casi todos los países en Latinoamérica estamos flaqueando es en las telecomunicaciones, tener telecomunicaciones robustas y económicas. Y hago énfasis en económicas. Las telecomunicaciones en Latinoamérica son muy caras. Son tan caras que, tío, a veces les es más barato a una empresa poner su propia red
que seguirle contratando a un operador. Que dice, espérame tantito, o sea, entonces sí es algo que se tiene que pensar en esa robustez, en que tengamos esas telecomunicaciones que nos permita crecer, que nos permita transformar, para poder después monetizar o transformar esos servicios. Y hoy en día lo ves mucho a tu doctor, a los doctores, digo, yo a todos mis doctores, ¿cómo se llama? Pues ya los consulto por WhatsApp y ¿cómo se llama? Y ya no les pago. Entonces, y pregúntenle a todos los doctores hasta que llega un punto que hasta que un doctor, solo los doctores nuevos me dicen, oye, ni te conozco, ven por favor, cuando menos págame la primera consulta, pero digo, la pediatra de mis hijos, tío, que tiene toda la vida con ellos, ya no vivo en la ciudad de ella, me cambié de ciudad, entonces todas mis primeras consultas son por WhatsApp con ella. Entonces, tenemos que empezar a pensar ese otro modelo de la tecnología, de cómo lo vamos a embeber en esta nueva normalidad, porque yo sí estoy consciente, tío, que cada vez que le hablo a la pediatra de mis hijos, yo debería estar pagando 5 pesos por esa consulta. Capaz no los 10 porque no los veo en persona, pero te digo, sí debe haber esa posibilidad de monetizarlo, porque estoy consumiendo su conocimiento. Y para eso sí soy doctora, o sea, a menos de que fuera, tío, mi doctora de un servicio público de salud, ahí sí no me dolería, pero pues sí es una doctora privada. Entonces, esa infraestructura y esa visualización del nuevo modelo, y te lo digo porque estoy platicando mucho en Centroamérica y el Caribe, en el modelo de dar consultas a distancia, porque no pueden tener a la gente físicamente, pero yo estoy hablando con sistemas públicos de salud donde la consulta es gratuita. Pero bueno, en una de las ciudades, uno de los directores de salud me dice, oye, ¿y cómo le vamos a hacer cuando tengamos que cobrar? Le dije, oye, ¿por qué no es gratis? Me dice, no, me dice, pero lo estoy visualizando, me dice, porque yo, me dice, y él fue el que me lo trajo a la mente, me dice, yo doy mucha consulta por WhatsApp y digo, no sé cómo cobrarla. Claro. Entonces tenemos que ver eso. Siguiendo la dinámica que nos marcó Víctor, si me permites, eso no tiene que ver con tecnología, ¿eh? Digo, a ver, si hablamos de infraestructura, coincido con Luis, tenemos fallas a nivel de telecomunicaciones, pero el resto de la infraestructura para inteligencia de información ya está, ya existe. O sea, no es un problema de tecnología, es un problema de modelo de negocio. Eso es diferente, ¿sí? Oye, que el doctor no haya cambiado su forma de consultar desde hace 3,000 años, es un modelo de negocio, no es un modelo de tecnología, ¿sí? Se tiene que cambiar su modelo de negocio, ¿sí? Y aprovechar la tecnología para hacerlo. No le podemos pedir a la tecnología la solución. El problema que surge aquí, y por eso estoy hablando de infraestructura, no de tecnología, no existe la infraestructura en este momento que te permita de una forma ágil, directa, de que me diga, mi doctora me dice, bueno, pon los 5 pesos. No existe el modelo de negocio. Es un tema de modelo de negocio, no es un tema de infraestructura. Es un tema. No, y te lo digo por la infraestructura, tío, porque. Cobrar. No, sí, te vas a cobrar, tío. El problema que veo yo es, tío, y te lo digo en el caso, tío, de mucha influencia que tengo de mi último viaje a China, donde todo lo haces a través de la aplicación. O sea, puedo consultar al doctor, el doctor desde el mismo, y la aplicación se llama WeChat. Ahí le puedo pasar el dinero, tener la respuesta, tener toda la interacción dentro del mismo espacio. Pero porque la infraestructura les permite hacer eso. No, discúlpame. Primero diseñaron el modelo de negocio y después adoptaron la infraestructura. No la infraestructura les permitió hacerlo. No. Diseñaron cómo hacerlo. Dijeron, a ver, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a cobrar las consultas si vamos a dar telemedicina? Entonces, crearon primero el modelo de negocio y después adoptaron la tecnología. La tecnología no resuelve un problema que no tienes identificado. Gustavo está muy callado. Y yo lo que creo que, coincido con los dos, con Luis y con Javier, pero una cosa que yo veo en el futuro es la necesidad de muchos actores de acceder a esa tecnología, voy a hablar de tecnología, de una manera digerible y entendible. O sea, yo me dedico, yo no soy médico, soy ingeniero, pero yo me dedico o veo a mis médicos en el hospital que existe un mundo allá afuera de tecnología y de soluciones inmenso. Y todos los días crece y todos los días. Y no somos capaces de discriminar qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es al costo adecuado, qué me permite hacer mi trabajo. Alguien va a tener que ayudarnos a facilitar ese acceso a las diferentes opciones y a traducirnos y darnos el tema digerido para poderlo adoptar. Ese puente
tiene que existir. A lo mejor es una persona, a lo mejor es literatura. De alguna manera tenemos que darnos cuenta nosotros de que toda esa tecnología que está allá afuera, cómo la podemos utilizar en nuestros hospitales, o si somos comunicadores, o si somos ingenieros, o si somos artistas, ¿no? Eso yo lo veo complicado. En mi caso, me pasa mucho que no tengo el tiempo para saber qué hay allá afuera. Es correcto. Y fíjense, perdón, los tres, Gustavo, casi te interrumpí, perdón, pensé que acababas de hablar. Pero veamos el 2020, ¿no? O sea, esto que estás platicando tú en el 2019 era diferente. Y vino un bicho, ¿sí? Que no esperábamos y cambió toda esa percepción desde todos los puntos de vista, ¿no? Y vemos ahora la telemedicina que tiene 30 años tratando de penetrar el mercado, que ahora se da a través de WhatsApp, del Messenger, de Facebook, etcétera, y que ahora es una necesidad, como bien lo decía Javier ahorita. O sea, el virus vino y nos dio un modelo de negocio que no queríamos entender y lo implantó, y ahora tenemos que buscar la infraestructura para poder definir cómo lo vamos a hacer, algo que debería haberse hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, la telemedicina ahorita no es ni el futuro ni el presente, no es lo que está y lo que debe de ser y lo que tenemos que buscar. Entonces, todos hablamos desde diferentes puntos de vista, pero llegamos al mismo concepto, ¿no? Se requiere un requerimiento, valga la redundancia, una necesidad para cambiar el modelo de pensamiento, llevarlo a un modelo de negocio y luego buscar la manera de llevarlo a cabo, ¿no? No sé si están de acuerdo. Y luego podríamos hablar de la inteligencia artificial. Luis, tú eres, creo que Luis es el más experto de nosotros cuatro en este aspecto. Y nos gustaría que nos hablara sobre la herramienta esta que platicaste ahorita, que se llama diagnóstico asistido por inteligencia artificial de Huawei. Te platico que es, tío, el proceso es sencillo. Tomas la tomografía, la subes a la nube de donde está el servicio, o sea, no corre dentro de los servidores del hospital, sino los procesadores de inteligencia artificial están en una nube por las capacidades que se requieren tener. Subes el gráfico, el proceso analiza estas imágenes, digo, en 2 minutos, genera un resultado que se le manda a un doctor para la validación. Y aquí sí es importante, o sea, sí se pasa a un doctor que cheque lo que no revisa la imagen, sino revisa el diagnóstico del algoritmo. Dice, esto es lo que encontré, porque digo, todavía la decisión que se tiene que tomar, sí la tiene que tomar un humano. O sea, digo, una computadora no sustituye a un doctor ni hoy ni mañana. Puede que en 1000 años, pero digo, en los próximos días no veo que una computadora sustituya a un doctor. Entonces, hace esto y hace análisis. ¿Qué es lo que se hace para lograr esto? Se generan algoritmos de análisis, pero se crean equipos de procesamiento especializados para revisar toda la imagen de una forma rápida, ágil y certera, que no se cansa, que no pierde el hilo, a diferencia que nos pasa a todos los humanos. Digo, una actividad muy repetitiva con el tiempo se va degradando por el simple hecho de que te cansas y por tu proceso, digo, que empiezas a asumir cierta información. Así es como opera el sistema. Digo, te genera el reporte al final son 2 minutos y cambio. Te genera el reporte ya escrito, a diferencia de que pasaras por un doctor, que son los 12 minutos de verla, teclear, porque sí tendría que teclear el reporte y ya entregarlo. Te ayuda en la agilidad en espacios de alta demanda, donde tienes muchos enfermos, o te apoya en los espacios donde no tienes esa capacidad. O vete a una zona de aquí de México, digo, y no te tienes que ir muy lejos, vete a Tepoztlán, ¿cómo se llama? No creo que tengan una persona con la experiencia necesaria para identificar y leer una tomografía. Puede que, es más, que tengan un tomógrafo ya va a ser el reto, digo, que ahora que la pueda leer. Entonces, este tipo de tecnologías te permite concentrar y acelerar tu proceso y dejar recursos necesarios en donde los necesitas, y la tecnología, la inteligencia artificial te va a apoyar liberando recursos y acelerando tu diagnóstico. Ese es el mayor beneficio que te da la tecnología. Te permite reenfocar tus recursos a donde realmente te dan el mejor beneficio.
como dijo Gustavo, ese policía ya no está apuntando su pistola láser para ver quién tiene temperatura, se regresa a patrullar y a vigilar que esté seguro el lugar. Entonces, reenfoca sus recursos a donde los debes de tener. Es muy interesante tu comentario, nada menos antier, Luis estaba leyendo, se darán cuenta que me encanta Stanford porque tiene un reporte anual muy interesante respecto a salud digital, y decían eso, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es para que te sustituya, sino para que disminuya tu responsabilidad del uso de la información, el registro de la información, y tengas tiempo, como bien lo decía Gustavo, para dedicarte a lo que los médicos normalmente decimos que hacemos, ¿no? Yo quiero curar al paciente, sacarlo del hospital vivo y bien. Y también sobre la inteligencia artificial y sobre todo esto de las comunicaciones, etcétera, está el Internet de las cosas y los dispositivos personales. También el bicho nos dijo, hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que si les pregunto a ustedes tres, un buen número me van a decir, traigo un reloj inteligente que me ayuda a estar monitoreando mi frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el papel de estos dispositivos y del Internet de las cosas en la salud? ¿Cuál consideran ustedes que sea? Yo le voy a entrar al tema con una cosa que dijo Javier. Estos dispositivos nos dan datos, pero hay una crítica que les diría es, ¿y qué voy a hacer con esos datos? O sea, ya me dijo que traigo 70 latidos por minuto y ¿está bien o está mal? ¿Tengo 18 años o tengo 70? O sea, ¿qué me dice eso? Probablemente con la inteligencia artificial y con sistemas me diga, es que tú eres una persona de 40 años que fumas y si traes tantos latidos tienes un problema, ve y chécate. Pero en sí solo los dispositivos nos van a dar datos que hay que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, hay que integrar el sistema y hay que tener esos datos que me da un reloj, un oxímetro, mi celular o mi móvil y saber qué hacer con eso, ¿no? Porque me tienen que educar, me tienen que explicar qué significa 90% de oxigenación. ¿Estoy bien o estoy mal? Eso te diría que falta, que es el segundo paso después de haber adoptado todos estos dispositivos. ¿De acuerdo? Javier, ¿alguna opinión? No, de acuerdo con Gustavo. Digo, para mí los dispositivos en general son Legos. Y, ¿qué quieres hacer con ellos? ¿Sí? O sea, la figura tú la vas a armar. Puedes tener todos los dispositivos juntos y si no los integras a un sistema no van a funcionar. Qué bueno que el iPhone te dé la oxigenación, ¿verdad? El iWatch te dé la oxigenación, pero ¿a quién se la vas a reportar? ¿Sí? Y el que se la va a reportar, ¿cómo la va a recibir? ¿Y qué va a hacer con esa información para que atenderte posteriormente? Entonces, para mí, la tecnología es eso, o sea, nos ofrece Legos, pero los cuales nosotros tenemos que pensar que vamos a armar. ¿Sí? Y ahora sí, coloca las piezas en el lugar adecuado y encontrarás una solución donde los Legos te sirvan. ¿Sí? Pero por sí solo, que estos dispositivos móviles te generen datos no nos va a servir de mucho. Hay la importancia, y es una cruzada que hemos traído nosotros hace tiempo, es decir, tenemos que empezar a formar sistemas de salud, ¿sí? Por lo menos en México, sistemas privados de salud. Esto ya existe en otros países de América Latina. El gobierno mismo los creó y viven en otro sistema diferente. En México en particular, necesitamos crear esos sistemas para que estos dispositivos tengan a dónde reportar esta información y se tomen acciones en función de eso. Yo te diría, Víctor, necesitamos construir esas historias, ¿sí? Como si fuera un comercial donde dijéramos, ok, está pasando esto, ¿qué me gustaría que pasara con este dato? ¿A dónde tiene que llegar? Y cuando llegue, ¿qué va a hacer con esa información? Y después, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Y qué sigue de ahí? Y seguir toda la historia de ese dato, ¿no? Hasta que llegue a que pudimos tomar una acción preventiva en función de ese paciente, ¿no? O correctiva, según sea el caso. Pero tenemos que tomar toda la historia completa, ¿eh? No podemos quedarnos aislados con un Lego nada más. Correcto. Vamos a pasar al último segmento, el tiempo se nos viene encima, y el último segmento es de intervenciones gubernamentales. Infraestructura desde el punto de vista gubernamental, normativa, acceso, etcétera. Y les voy a pedir su opinión, dependiendo de dónde laboran más importantemente. Empezamos con Luis.
A nivel país, a nivel Latinoamérica, los países, los gobiernos de los países están dispuestos a que las legislaciones promuevan y ayuden a la adopción de las tecnologías en salud. Mira, sí hay muchas iniciativas, sí hay procesos fuertes, pero desafortunadamente los humanos nos involucramos. México hace cuántos años fue, se publicó la regla para el bus de datos de salud, de que se iba a crear un medio donde todo el mundo podía accesar a un expediente clínico electrónico, iba a cruzar cuando menos entre Seguro Popular, Seguro Social y Fobiste, y en la siguiente etapa con los privados. Sí hay iniciativas, sí hay mucho interés, pero yo creo más en algo que decía Javier, yo creo más en, digo, la industria debe de tomar el liderazgo en crear esos estándares, esas reglas, y después buscar la ratificación o la validación para que se amplíe y se homologue, como sucede en la mayoría de los casos de las tecnologías. O sea, los estándares, digo, de comunicación, los estándares, digo, de hasta el nuevo estándar de Wi-Fi 6. Digo, el gobierno no estuvo involucrado, estuvieron involucrados las empresas y las organizaciones que se dedican a esto, crearon el estándar y sobre eso, pum, vamos avanzando. Si nos esperamos a que nomás el gobierno nos dicte la norma y el proceso, nos vamos a quedar muy atrasados, nos vamos a quedar atorados dependiendo de la visión y en el gobierno que estemos, de qué tanto ve la tecnología, cómo la ve y qué beneficio le da. Quien mejor sabe lo que necesita es la industria, y en este caso aquí la industria de salud y la industria privada, digo, porque no nomás tiene un interés, digo, de brindar salud, tiene un interés económico, va a poner los mejores estándares y las mejores reglas para poder homologar, porque con todo y que están compitiendo, si todos están compitiendo bajo la misma regla, se puede competir mejor. Cuando la tabla está igual, sabes realmente quién está compitiendo y quién no. Si estás usando reglas diferentes, digo, pues no puedes comparar. Como es imposible comparar que se llama a dos doctores, porque dependiendo de la historia que le hayas contado a cada doctor es el diagnóstico que te va a dar. Pero digo, generas las reglas entre todos ustedes como industria, homologan qué es lo que queremos lograr y luego después buscas al gobierno y decirle, mira, así es como deberíamos de trabajar el resto de la industria que no se subió al estándar que nosotros definimos. Eso considero que es la mejor forma de lograr lo que se busca. Si nos esperamos al gobierno, te digo, vamos a estar lentos y cortos. Javier. Sí, coincido con Luis. Normalmente los gobiernos van atrás en temas de legislación de tecnología. No conozco ningún gobierno que vaya adelante de la tecnología. Van reaccionando, ¿no? En ese sentido. Y algunos en particular se atoran demasiado y se queda rezagada esa legislación. Y eso implica que obviamente alguien tiene que poner orden. Y coincido en ese mismo sentido con Luis. Qué bueno que la industria se coordine y ponga orden para que eso pueda funcionar mejor. Creo que ya nos dimos cuenta con el paso del tiempo que aquellas tecnologías que se iban por su lado, solas, ¿no? Y decían, bueno, es que yo voy a hacer mi propia tecnología, voy a buscar que mi tecnología sea el estándar. Eso creo que ya no funciona, ¿no? Creo que más bien ahora estamos tratando de que todas las tecnologías converjan en alguna parte y podamos compartir datos y compartir información. Gracias, Javier. Y a nivel institución, hospital, Gustavo, tu opinión, por favor. Mira, yo veo el rol del gobierno como que pone, lo decía ahorita Luis, ya para nuestras instituciones, que no somos creadores de estándar, eso se lo dejaría a actores más grandes. El rol del gobierno, como nos afecta, es que pone el piso parejo, nos dice, estos son los estándares mínimos sobre los que vas a actuar, y entonces ya cada institución es la que sabe hacer bien su trabajo, ¿no? Un símil que yo hago es a unas radiodifusoras. El gobierno va y pone las reglas de cómo se operan las radiodifusoras, pero a mí me gusta más escuchar la A que la B. O sea, ya cada una compite y crea contenido y se promociona, y por algo escojo, yo siempre escucho en el automóvil la tal radiodifusora. Eso nos va a pasar a los hospitales. Oye, actúo en el mismo estándar que me da el gobierno y aplica para todos los países que estamos en este webinar, pero cada quien es responsable de adoptar la tecnología, dedicarle tiempo, gestión del cambio, y entonces diferenciarme de mi vecino que va 10 años atrás. Entonces te digo, al gobierno lo veo así.
Perfecto. Muchas gracias a los tres. Me están avisando que hay algunas preguntas, aparte de las que ya saqué yo ahí del chat, algunas preguntas incluso bien directitas para los participantes. Si tenemos tiempo, Ricardo, ¿podrías hacer las preguntas, por favor, para los panelistas? Claro que sí, buenas tardes a todos. En este momento les comento las preguntas que hay acumuladas. Luis Espinosa Sierra nos pregunta, la tendencia en hospitales de la OCDE es un sistema de cobertura universal en salud, lo cual requiere interoperabilidad entre los proveedores de salud. La pregunta número 1 es, ¿cómo está Latinoamérica en el tema de interoperabilidad? Muy, muy atrasado. No, lo dijo ahorita Luis. O sea, en las grandes poblaciones, yo conozco bien el sistema, por lo menos el mexicano y el colombiano. En grandes poblaciones no hay eso, no se hablan las instituciones, no hay ese intercambio. Entonces te diría que vamos muy, muy lejos de esos estándares de la OCDE, ¿no? No veo un buen ejemplo, la verdad, de esa interoperabilidad de lo que yo conozco. Bien, pregunta número 2 de Luis Espinosa Sierra en el mismo tema. Para llegar a un panorama utópico en el Sistema Universal de Información en Salud, ¿cuál es la mayor barrera que se visualiza en Latinoamérica? En generar un sistema centralizado o en un solo sistema, en un solo estándar, pues, tío, como lo decía, o sea, se tiene que generar esa regla, tío. La industria es la más viable para hacerlo. Desafortunadamente, tío, cambias de país en país, cambian las reglas, tío. Los sistemas de salud son muy diferentes, tío. Colombia, México, Panamá, hasta Estados Unidos. Te vas a un sistema, ponle como Canadá, que es un sistema centralizado, que es un solo sistema que brinda el servicio para todo el mundo, pues, tío, hay una sola autoridad. Ahí es donde está el problema, tío, hasta que no puedas tener una tabla media de regla y sobre eso te alineas, como decía Gustavo, o sea, el gobierno marca la raya y ya yo compro con la raya y me voy más adelante. Pero es muy diferente los sistemas de salud, digo, que yo viajo por toda Latinoamérica, son muy diferentes y ahí sí se tendrían organizaciones internacionales como la que tendrían que ayudar a generar ese estándar o esa homologación para dar ese paso. Digo, que ya se ha dado en otros, no industrias, pero en otros sectores, donde ya se homologa ciertas cosas, digo, en donde más se viene a la mente, digo, es en el sistema penal, que digo, casi todos los países tienen determinan los mismos delitos para poder, que se llama, interoperar entre diferentes países o extradiciones, que ya tienen esas reglas de bueno, en salud no creo que existan o no las conozco. No, y el otro yo que diría, Luis, otro también parecido es lo que pasa casi en todos los países de Latinoamérica en la parte de los impuestos, o sea, la factura o el documento en el que se transmiten bienes y servicios. Hay un estándar en este país y nada más, y con eso operamos todos. Colombia lo hace igual, Chile lo hace así. Entonces, hasta que el gobierno no dé esas mínimas reglas, no vamos a poderlo integrar todo. Y se intercambia información entre países en temas fiscales, por ejemplo. Ya existen, es cierto. Ya existen reglas, tío, pero depende del sistema fiscal del país, si es un sistema cerrado o sistema mundial. Tío, tiene un nombre técnico que ahorita se me escapa, pero tío, cada país tiene. Tío, México es un sistema abierto. Costa Rica cerrado. Eso varía, tío. Sí es complejo el proceso, porque es un modelo de gobierno y cada país es autónomo. Bien, tenemos unas preguntas más. Les comento, ¿cuál es la tendencia en el uso de Internet de las cosas en la telemedicina o la asistencia remota a pacientes? Si me permites, bueno, definitivamente el COVID aceleró este proceso, esa tendencia hacia la telemedicina o asistencia remota. Si hablamos de hospitales, creo que esto nos lleva a dos preguntas. Una, que el hospital debe entrar a esos modelos de atención de telemedicina, integrando servicios de consulta, que sería una integración vertical, y qué tecnologías y qué modelo de negocio debe empezar a adaptar en ese sentido. Y yo insistiría en eso, o sea, creo que la tecnología ya está para hacerlo, digo, lo está haciendo por Zoom, muchos médicos, y me depositas a mi tarjeta, ¿no? Esa es la forma más básica.
Pero ya hay algunos países que inclusive cambian el modelo de prestación del médico y el médico cobra diferentes tarifas de acuerdo al tipo de consulta que está dando, si es por chat, si es por video, si es consulta presencial, si le da una de sus asistentes o no, etcétera. O sea, creo que ahí tiene que ver los modelos de negocio. Yo insistiría en que la tecnología ya está. O sea, no, los que están esperando que la tecnología llegue, pues, no se han dado cuenta, no han volteado para atrás, porque la tecnología ya está ahí. ¿Sí? Estaba viendo hace un rato un sistema de telemedicina que no solo es telemedicina, sino que al mismo tiempo que el paciente está hablando, el mismo sistema va haciendo el diagnóstico de lo que el paciente tiene. ¿Sí? Nomás con lo que el paciente va hablando. Y si te pones a ver, dices, bueno, pues si ya existe la identificación de voz, ¿sí? Y dentro de la identificación de voz están seleccionando palabras claves, y esas palabras claves las están ligando con protocolos de ciertos padecimientos, pues automáticamente el sistema te va diciendo infección tal tipo, 85% de posibilidad, tal cosa, 40% de posibilidad. O sea, y no es una cosa que digas, oye, qué bruto, ¿quién inventó esto? No, son cosas que ya existían, ¿sí? Y a eso voy. La tecnología ya está aquí. No podemos hablar de que, oye, va a llegar la telemedicina. La telemedicina tiene mucho rato ya. No le hemos sabido adoptar en nuestro modelo de negocio. Eso es otra cosa. Pero la telemedicina ya está y la asistencia remota ya se puede hacer hace mucho. Hay que cambiar los modelos de negocio para poder adaptar la tecnología. Bien, me voy a brincar algunas preguntas para entrar directamente al tema de telemedicina, aprovechando la tendencia que traemos. Pregunta Alberto, ¿realmente podemos hablar de telemedicina cuando estamos hablando de una conversación con el médico por algún sistema de chat o videollamada? Brevemente, yo te diría que sí, no en todo. Es correcto. Telemedicina es un aspecto muy complejo. Podemos hablar de teleasistencia o teleconsulta dependiendo del nivel de interacción que exista entre el que da la consulta y el que la recibe. Bien. Pregunta Ilia Soto. ¿Cómo se debe manejar la confiabilidad de la información? ¿Qué pasa con los seguros? ¿Y cuál es el modelo de privacidad que proponen y qué dice la ley? La pregunta está así muy, ¿qué pasa con los seguros en seguro social o seguro de gastos médicos mayores? ¿Qué pasa con el seguro? Pues si lo contrataste y es bueno, pues te va a pagar. Cada ustedes tienen una relación con las compañías de seguro, entonces sí es, no sé qué tanto tenga el tema de seguros con la plática, pero tú, Gustavo. Yo creo que tiene que ver con qué tanto la aseguradora clasifica el perfil de riesgo del paciente. Y ahí puede ser privada o pública, o sea, oye, ¿qué tantos datos me da el paciente para yo poder clasificar el riesgo que tengo y entonces cobrarlo a quien le toca? En la parte pública, pues le cobrarás al patrón, qué cuota pagas por el ciudadano, y en la parte privada es cuánto te cobro por el tema. Creo que es importante a lo que hablábamos del gobierno. Oye, ¿qué estándares deberían de tener estas instituciones de información que se pueda compartir para yo poder tomar decisiones? Y muy rápido al punto que tú dijiste, Luis, oye, si yo soy una persona que está en tal población en donde ya identifiqué que hay ciertas enfermedades, pues te pongo un riesgo. No quiero saber que Gustavo es el que está enfermo, pero soy 40 años, masculino, vivo en tal ciudad, bla, 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 por lo tanto te cobro tal tarifa. Esos datos sí los debería tener la aseguradora, pero no, sí es importante no compartir todo porque entonces puedes hacer una selección adversa. Sí, bien. Tienes toda la razón. Tenemos una última pregunta y es de Jorge Pérez. ¿Los pacientes podrán obtener sus datos que el sistema genere para poder llevarlo a otras instituciones públicas o privadas para su uso? Y si tendrá un costo que el paciente obtenga esos datos. Si me permites, yo te diría, Jorge, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Si queremos que lo haga, pues el sistema lo puede hacer. O sea, ya es una cuestión de definición de nuestros sistemas como hospital, como red de hospitales, como sistema de país, pero la tecnología te permite hacerlo. O sea, no tendríamos de tener ningún problema para que la portabilidad de información se diera entre los privados y entre lo privado y lo público. O sea, eso, insisto, la tecnología ya te lo permite. ¿Cómo definamos que hay aquí en nuestro sistema? Ese es el problema que tenemos. Y la legislación, y te diría la legislación, porque aquí en México, por lo pronto,
el expediente es propietario del hospital y no el paciente. Entonces, se puede transmitir, ¿sí? ¿Quién es dueño de qué? Falta también afinar eso. También hay algo que te digo, en el expediente clínico, ¿qué se le podría dar? Porque en el expediente de un doctor están sus notas personales sobre la consulta, sobre todo lo que está pasando, que un paciente puede malinterpretar o puede mal leer. Entonces, información muy puntual, muy específica, yo estaría de acuerdo que sí se pudiera compartir, si la legislación lo permite, pero no el expediente que el doctor hizo, que el hospital tiene sobre el paciente, porque son dos cosas. Una cosa es, mira, Luis se quebró una pierna, le dio hepatitis, pero te digo, diabético. Ajá, pero los comentarios que hace el doctor sobre la consulta, sobre cómo llegó ese diagnóstico, porque las notas que hacen para acordarse del paciente, te digo, o sea, toda esa información está dentro del expediente, que yo como paciente no debo saber porque los voy a malinterpretar. Sí, vamos a hacer lo típico que nos metemos a un buscador electrónico en internet y nos morimos porque no sabemos interpretar lo que el médico está. Sí, y aparte, tío, el doctor está escribiendo en el idioma del doctor, no está poniendo en el idioma de Luis. Sí, pero Entonces, sí tío, tenemos que llegar al punto donde no es no compartir nada de información y no es compartir toda la información. Y tenemos que ver cuáles son los puntos clave donde, pensando en el paciente, dices, oye, a ver, si debes de poder contar con una información donde tengas resumido tus 10 médicos que ves normalmente y no saber que tu información está distribuida en 10 médicos en papel y que no tienes acceso a ella, ¿no? Y que tienes que estarte acordando cada vez que vas a consultar. Entonces, yo creo que sí hay una información básica que podemos ponernos de acuerdo y que el expediente y que el paciente en su celular puede traer una aplicación que definamos o en varias y decir, a ver, con esta información puede ir de un hospital a otro o de un médico a otro. Yo creo que voy a intervenir yo también desde el punto de vista médico y de este ambiente, ¿no? De la información y la informática en salud. La norma dice que el dueño de la información es el paciente, el dueño o el operador del expediente es el hospital. Y hay muchas tendencias en otros países un poquito más desarrollados que los nuestros, en donde hay tendencia a que se elabore un expediente clínico personal y que el paciente tenga acceso a toda la información, Gustavo, a toda la información, incluso, Luis, a veces información que indebidamente un médico puede poner en un expediente refiriéndose al médico, no solo lo sensible desde el punto de vista de trabajo, de enfermedades, etcétera, ¿no? Pero la tendencia es que el paciente tenga acceso a toda su información y la pueda llevar con él como un expediente clínico personal. Ahí tendríamos que entrar en otros asuntos de ética, moral, bla, 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 etcétera, ¿no? Pero esa es la tendencia. Ahora, ¿cuánto nos vamos a tardar en tener esto? ¿Quién sabe, no? La tecnología está avanzando. Es necesario hacerlo con todo esto del bicho nuevo del 2020 y yo creo que esto va a acelerar las cosas para que tomemos cartas en el asunto. Y estoy totalmente de acuerdo en sus señalaciones de que la industria es la que debe acelerar el paso a los gobiernos o a los tomadores de decisiones y definir por dónde debe irse un país. Ricardo, ¿hay más preguntas? De momento son todas. Muy bien. Con esta intervención terminamos el panel. Les queremos agradecer de nuevo, Luis, Gustavo, Javier, muchísimos puntos de vista. Yo creo que fueron muy enriquecedores para la audiencia y pudimos hablar un poquito más globalmente que solo de México, ¿no? Agradecemos su experiencia, agradecemos su participación y esperemos volvernos a ver en un evento como este muy pronto. Le agradecemos a la audiencia, a Auspisoft, a Huawei por su colaboración y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias.